Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a resolver el siguiente circuito RL, circuito de primer orden, en el cual nos piden hallar la corriente en función del tiempo para t mayor que 0 y para t menor que 0. Este es un ejercicio sencillo donde tenemos una fuente de tensión de 40 voltios, tenemos una resistencia de 2 ohmios, un switch que se abre cuando t es igual a 0, tenemos otra resistencia de 12 ohmios, otra de 4 ohmios y otra de 16 ohmios. Y tenemos en paralelo a esta resistencia de 16 ohmios, tenemos una bobina de 12 henrios y nos piden hallar la corriente que pasa por ese inductor. Entonces, por teoría ya deberían saber que aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff o la ley de corriente de Kirchhoff, al plantear las ecuaciones, nos va a dar una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, al solucionar esas ecuaciones diferenciales, vamos a tener dos tipos de respuesta: respuesta natural y respuesta forzada. Hay ejercicios donde solo tenemos respuesta natural y hay otros donde tenemos tanto respuesta natural como la respuesta forzada. En este caso, este circuito va a presentar solo la respuesta natural. Cuando lo solucionemos vamos a saber por qué. Y entonces, la respuesta completa va a ser la suma de la respuesta natural y la respuesta forzada. La respuesta natural es aquella respuesta temporal del circuito la cual se extinguirá con el tiempo. Y la respuesta forzada es la respuesta en estado estable, es decir, el comportamiento del circuito mucho tiempo después de efectuarse la excitación externa. ¿De acuerdo? En la respuesta natural tenemos la siguiente ecuación: la corriente en t igual a 0 por Euler a la menos t sobre tau. Vendría siendo mi respuesta natural. Y en la respuesta forzada tenemos la corriente en función del tiempo cuando t tiende a infinito, es decir, mucho tiempo después de que ocurre el cambio, por 1 menos Euler a la menos t sobre tau. Recordemos que tau es una constante de tiempo y para un circuito RL de primer orden tenemos que tau va a ser igual al valor del inductor sobre la resistencia, equivalente. Y tenemos que la respuesta completa va a ser igual: la corriente en función del tiempo para t mayor que 0 va a ser igual a la corriente cuando t tiende a infinito más la corriente en t igual a 0 menos la corriente en t igual a infinito por Euler a la menos t sobre tau. ¿De acuerdo? Entonces, para solucionar el circuito en el cual nos piden hallar la corriente en función del tiempo para t mayor que 0 y para t menor que 0, en primera instancia, para t mayor que 0 tenemos que solucionar esta ecuación, es decir, tenemos que hallar estos tres incógnitas, que sería la corriente en t infinito, sería la corriente en t igual a 0 y sería mi constante de tiempo tau, para hallar la respuesta completa. ¿De acuerdo? Ahora, si les pidieran, por ejemplo, la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios o el voltaje en la resistencia de 16 ohmios, lo que tendrían que hacer siempre primero es hallar la corriente en función del tiempo para t mayor que 0 que pasa por el inductor, y teniendo esa corriente se analizaría el circuito para hallar los otros valores que en dado caso nos estuvieran pidiendo. Pero en este caso, como es un ejercicio sencillo, simplemente voy a hallar la corriente para t mayor que 0 y para t menor que 0. Entonces, para resolver el circuito tenemos que seguir estos tres pasos sencillos. El primero es hallar la corriente en t igual a 0. El segundo es hallar la corriente en t infinito. Y el tercer paso es hallar la constante de tiempo tau. Y para ello tenemos que hallar la resistencia equivalente del circuito. Empecemos con el paso 1. Para hallar la corriente en t igual a 0, recordemos que por teoría la corriente que pasa por un inductor no puede cambiar de manera instantánea. Por lo tanto, la corriente un instante antes de que ocurra el cambio va a ser igual a un instante después de que ocurra el cambio, es decir, que la corriente en t igual a 0 va a ser igual a la corriente en t0 menos igual a la corriente en t0 más. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta esto, tenemos que analizar el circuito un instante antes. Si analizamos el circuito un instante antes, vemos que el interruptor está cerrado, así que redibujamos el circuito. Ya tenemos nuestro circuito redibujado y como vemos, un instante antes el switch estaba cerrado y el inductor se comporta como un cortocircuito para circuitos de corriente directa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hallar la corriente que pasa por ese corto, o sea, por donde estaba el inductor, y ese vendría siendo mi corriente en t igual a 0. ¿De acuerdo?
Como tenemos un corto y el voltaje en un cable, sabemos que el voltaje va a ser igual a 0. Al estar en paralelo con esta resistencia de 16 ohmios, sabemos que esta resistencia se me anula. ¿De acuerdo? Entonces nos queda estas tres resistencias y tenemos que hallar la corriente I en T igual a 0. Entonces podemos utilizar el método de mallas, el método de nodos, transformación de fuente, división de corriente, división de voltaje, en fin, todo lo que hayan aprendido hasta ahora. En este caso voy a utilizar el método de nodos y en este nodo voy a llamar un voltaje V sub X, coloco mi punto de referencia y soluciono. Aquí voy a colocar una corriente que va a salir del nodo, aquí voy a colocar una corriente que va a entrar del nodo y la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios es la misma corriente I en T igual a 0, por lo tanto aquí pasa la corriente I en T igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, luego que coloquemos las corrientes, vamos a definir la polaridad. Recordemos que una resistencia es un elemento que consume energía, así que colocamos más menos, teniendo en cuenta la convención pasiva de los signos, aquí más menos y aquí más menos. ¿De acuerdo? Planteando las ecuaciones tenemos que la corriente que entran menos la corriente que salen, tenemos esta corriente que entra sería 40 menos V sub X sobre 2 ohmios. ¿De acuerdo? Sería esta corriente. Ahora, menos la corriente que sale, tenemos esta corriente que sale del nodo, sería V sub X sobre 12. Y tenemos esta corriente que sale del nodo, que sería menos V sub X sobre 4 ohmios. Y esto sería igual a 0. ¿De acuerdo? Como a mí no me gusta trabajar con fraccionarios, lo que voy a hacer es multiplicar todo por 12. Entonces me queda 12 por esto sobre 2, me quedaría 6 que multiplica 40 menos V sub X. Menos 12 por esto sobre 12, me queda V sub X. Luego menos 12 por V sub X sobre 4, me queda 3 V sub X. Y esto es igual a 0. 12 por 0, 0. Multiplicamos 6 por 40, sería 240. Luego 6 por menos V sub X sería menos 6 V sub X. Escribo el resto tal cual, menos V sub X, menos 3 V sub X igual a 0. Y sumo los términos semejantes. En este caso dejo el 240 tal cual. Y sumo menos 6, menos 1, menos 3, sería menos 10 V sub X igual a 0. Para hallar el valor de V sub X, despejo esto que está negativo, pasa al otro lado del igual como positivo, me quedaría 240 igual a 10 V sub X. ¿De acuerdo? Este 10 que está multiplicando el V sub X pasa al otro lado de dividir y me queda que V sub X sería igual a 240 sobre 10. Simplificando tenemos que V sub X va a ser igual a 24 voltios. ¿De acuerdo? Y sabemos que I en T igual a 0 va a ser igual al voltaje V sub X sobre la resistencia de 4 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que la corriente en T igual a 0 va a ser igual a 24 sobre 4. Y eso sería igual a 6 amperios. Ya hallamos este valor, que sería la corriente para T igual a 0. Pero recordemos que estamos analizando el circuito un instante antes de que el switch se abra, es decir, esta es la corriente que pasa por el inductor en T0 menos. Por lo tanto, para nuestro enunciado, que nos dice hallar la corriente en función del tiempo para T mayor que 0 y para T menor que 0, tenemos que la respuesta, la corriente para T menor que 0, va a ser igual a 6 amperios. ¿De acuerdo? Esa sería la primera respuesta, para T menor que 0. ¿De acuerdo? Ahora, el segundo paso es hallar la corriente cuando T tiende a infinito, es decir, mucho tiempo después de que ocurre el cambio. Entonces, redibujamos el circuito, pero esta vez lo dibujamos cuando el switch está abierto, es decir, que toda esta parte no la vamos a tener en cuenta, puesto que vamos a analizar el circuito tiempo después de que se efectúa el cambio, es decir, solo vamos a redibujar esta parte. Entonces nos quedaría, aquí tenemos nuestro circuito redibujado. ¿De acuerdo? Solamente dibujamos esta parte. Donde estaba el inductor, colocamos un corto y tenemos que hallar la corriente que pasa por ese corto, que sería la corriente en T infinito, que pasa por donde estaba el inductor.
Si ven, en el circuito que nos quedó solo tenemos resistencias, no tenemos ninguna fuente que me excite el circuito. Por lo tanto, la corriente en T infinito, cuando T tiende a infinito, va a ser igual a 0, porque no hay ninguna fuente que me excite el circuito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este circuito, como había mencionado al principio, solo consta de una respuesta que sería la respuesta natural, dado que la corriente cuando T tiende a infinito es 0, por lo tanto, tendríamos en la respuesta forzada sería 0 por 1 menos Euler a la menos T sobre tau. Eso sería equivalente a 0, por lo tanto, solo tenemos la respuesta natural para este circuito. ¿De acuerdo? Después de ver este video, los invito a ver los otros videos que tengo sobre este mismo tema, donde sí hay ejercicios con la respuesta completa, es decir, respuesta natural, y donde también hay respuesta forzada, ¿de acuerdo? Si ya llegaron hasta este punto y no se han dormido, los dejo con esto. Bueno, si hasta ahora has entendido todo el procedimiento, te invito a que te suscribas al canal para así no perderte ninguno de los videos. Recuerda que este es un canal creado con el fin de compartir conocimiento. ¿De acuerdo? Ahora, ya que terminamos el punto 2, ahora vamos por el punto 3. El punto 3 en el cual tenemos que hallar la constante de tiempo tau. Y tau para un circuito RL sería el valor del inductor sobre la resistencia equivalente. Ya tenemos el valor del inductor, así que lo que debemos hallar es la resistencia equivalente. Para hallar la resistencia equivalente, también analizamos el circuito después de que ocurre el cambio, es decir, después de que el switch se abra. Así que vamos a redibujar el circuito. Ya tenemos nuestro circuito redibujado. Donde estaba el inductor lo desconectamos y tenemos que hallar la resistencia equivalente entre estos dos puntos. En este caso es sencillo, dado que solamente tenemos resistencias. Tenemos que la resistencia de 12 ohmios está en serie con la resistencia de 4 ohmios. Y estas a su vez están en paralelo con la resistencia de 16 ohmios. ¿De acuerdo? Esa sería la resistencia equivalente. Ahora, si después de efectuarse el cambio en esta parte del circuito, si tuviéramos una fuente ya sea de tensión o fuente de corriente, para hallar la resistencia equivalente es lo mismo como si estuviéramos hallando la resistencia equivalente de Thevenin. Tendríamos que aplicar lo que ya conocemos de la forma de cómo hallar la resistencia equivalente Thevenin, pero en este caso, como solo tenemos resistencia, no tenemos ninguna fuente, pues es sencillo, simplemente sumamos estas dos resistencias que están en series y a su vez están en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto sería 12 más 4 sería 16, en paralelo con la de 16 sería 16 por 16 sobre 16 más 16, y esto sería igual a 8 ohmios. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería igual a 8 ohmios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tau sería igual al valor del inductor sobre la resistencia equivalente. Esto sería igual a tau, sería igual al valor del inductor, que es 2 henrios, sobre la resistencia equivalente, que es 8 ohmios. Por lo tanto, tau sería igual a 1 sobre 4 segundos. ¿De acuerdo? Ahora ya hallamos la constante de tiempo tau, por lo tanto ya podemos reemplazar esta ecuación. Por lo tanto, para nuestra respuesta de la corriente en función del tiempo, para t mayor que 0, sería igual a la corriente cuando t tiende a infinito, que como hallamos es 0, más la corriente en t igual a 0, que como vimos es 6 amperios. Colocamos 6 amperios menos la corriente cuando t tiende a infinito, que es 0, por Euler a la menos t sobre tau, y tau es 1/4. ¿De acuerdo? Reescribiendo esto, tenemos que la corriente en función del tiempo, la corriente que pasa por el inductor para t mayor que 0, sería igual a 6 por Euler a la menos 4 por t. Este 4 sale de aplicar la ley de la oreja, extremos con extremos y medios con medios. Por lo tanto me queda menos 4 por t amperios. Esa sería mi respuesta de la corriente que pasa por el inductor para t mayor que 0. Y como explicamos antes, para t menor que 0 es la corriente de 6 amperios. Y para t menor que 0
es 6 amperios. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartir y suscribirse al canal. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en los comentarios o en la descripción del video dejo el correo electrónico al cual me pueden escribir por si tienen alguna duda. Hasta la próxima.